dentro das organizações, né? Eu acho que todos nós temos que nos reinventar como profissionais financeiros, agregar valor nesse novo contexto e superar as já conhecidas restrições. Meu nome é Maria Romão e eu sou sócia líder da UI para a área de consultoria em finanças na América Latina. Preparado para compartir la información de declaración de gente de la vida real de una jornada de implementación de nuestros clientes. La teoría la sabemos, todos los grandes beneficios, el contexto que permitió la creación de este método de pago al final de 2020. Pero con él también aparecieron un montón de eficiencias y fragilidades operativas. Son varios problemas en toda la cadena, desde la aplicación de CAC hasta las cosas más operativas, como controlación de stocks y la transacción en la parte de reconciliación bancaria. Entonces quiero mostrarles a ustedes cómo la vida del día a día de los personales de finanzas se impactan en la práctica. Quiero pedir que vamos a pasar por la positiva y voy a compartir con ustedes la agenda que les preparamos. Se divide en 4 grandes temas. Yo tengo un compañero va a hacer la primera visión y va a explicar lo que es el PIX y por qué se creó como forma de pago instantánea. En la segunda parte queremos explorar cómo eso cambió el panorama de los negocios y las operaciones en Brasil. Y Galote termina explicando cuáles los principales beneficios de esa implementación. Y en la cuarta parte tenemos a Ignacio Dantas de Neoenergía, que nos va a hablar de alguien que pasó por esa implementación, compartiendo las principales etapas de las jornadas, los impactos operativos y lecciones aprendidas. La palabra para que Enrique, para que sepa Galotti, para que nos comparta su conocimiento. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Qué excelente iniciativa de Natura y la idea de compartir conocimiento. Esto es muy relevante, que trae puntos importantes de cómo disminuimos costos de operación a línea general. Formas de pago son medios que nos simplifican los procesos de transferencia de fondos, pero a veces son lugares donde dejamos mucho dinero porque también se cobran muchas tarifas. Cuando vemos en la perspectiva del mundo, lo que Brasil está haciendo no es ninguna novedad. Hay países ya haciendo algo, un movimiento para implementar una herramienta de pago instantáneo con pocos intermediarios. Cuando vemos algunos países, Australia e India, es un modelo mucho más parecido con el brasileño. Nosotros tenemos un sistema autorregulado, un poquito más abierto, pero el modelo de Brasil se centra más en reducir los costos de operación en el método de pago. Y entonces este principal eslogan del Banco Central cuando quiso implementar el PIX. Entonces, conceptualmente, estamos hablando de algunos roles. Yo voy a tener un rol de intermediario, la persona de la cartera o del banco, de hecho, haciendo la transferencia. Entonces, cuando hablamos de PIX, el PIX no deja de ser un método más de pago, ¿está? Igual que la tarjeta de débito, de crédito, tenemos como cobranza bancaria y otros electrónicos como DOC y TED en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Era simplificar el proceso y disminuir los intermediarios. Y hay una herramienta que conversase con una única mensaje y que fuese un método 24%, porque la idea del Banco Central quería algo que yo pudiera transferir fondos en el tiempo real. No importa si es feriado o final de semana, porque eso ayuda mucho la operación. Entonces, tenemos algunos roles que se juegan. Tenemos el directo, le decimos que es la persona, él tiene que ser un banco o institución financiera o regulada por el Banco Central o institución de pago, por ejemplo. Él puede tener acceso directo al SPI. El SPI, ese sistema creado por el Banco Central, sistema de pago instantáneo, que es donde está toda la lógica de transferencia de dinero.
Entonces se creó un sistema que se llama TEC, de direccionamiento. Está el D para poder colocar tu registro de contribuyente, el email, celular, para cuentas diferentes. Entonces ahí no está el D para hacia dónde, el direccionamiento de tus cuentas. Entonces, el directo consigue ir directo y él consigue hacer comandar la institución de una institución para otra. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, que el punto de vista de costo de operación, el que es directo, para cada 10 transacciones que hace en el SPI, él le paga al Banco Central un centésimo. Si vamos a ver la relación del costo de operación o de una transacción de débito, el débito gira alrededor de, dependiendo de la negociación, de 0,8, 0,8 porcentajes, de 0,8 puntos porcentuales de la transacción, hasta 1,20 del porcentaje de la transacción. Entonces, esto es un cambio de paradigma. Yo podría hacer una transacción de e-commerce por PIB pagando menos de un centésimo, una fracción de centésimo, en la contrapasión de una transacción de débito con 1,2 de toda mi transacción. Entonces, la relación de costo es muy grande. Y también te puedo hacer eso a través de la forma indirecta. Yo podría hacer esa transacción usando un banco o una startup conectada al SP. Eso también es posible. Lo que quiero mostrarles es que yo simplifico mucho el proceso y me gano tiempo de transferencia de dinero y el dinero ya está allí en línea. Inclusive el débito, que es de las más líquidas que tenemos en la operación, demoraba un día en la liquidación. Entonces, desde el punto de vista de procesos, básicamente sería eso. Entonces, cuando pensamos el PIX como un negocio, ¿cómo podemos usar eso dentro del beneficio de la industria o del cliente? Entonces, si tengo un negocio que yo transfiero, pago y me cae el momento, estoy ganando capital de giro. Si hago una transacción de débito, recibo en día más uno. Si hago una cobranza bancaria, prometen día más uno, pero tiene un delay dependiendo del horario que lo metiste. Entonces puede llevar hasta 5 días, dependiendo del problema, que da la liquidación de ese cobro bancario, de vía bancaria. Y cuando hablo sobre emisión de documentos de cobro bancario, yo preciso, de cierta forma, registrarlo. Y para registrar, ahí ya pago una tasa de registro que es más o menos 90 centavos a 1,20, depende de la negociación. Los bancos te cobran ese valor para hacer la emisión y liquidación de esa cobranza bancaria. Y esa es la discusión de e-commerce, que hay muchas emisión a veces de esos documentos de cobro y a veces no se pagan. Entonces, algunos mercados específicos consiguen negociar para pagar la tasa solo cuando se liquida ese documento de cobro bancario llamado boleto en Brasil. Entonces, estamos hablando aquí de un instrumento que cobra 90 centavos y un real para otro que te va a cobrar un par de centésimos nada más. Entonces, lo que no dije en la discusión del indirecto, cuando sos directo, el PIX te va a constatar casi una fracción de sectario. Cuando sos indirecto, puede ser hasta 4 centavos y 40 centavos por PIX liquidado. Esta es la relación de diferencia. Entonces, y tienen que haber visto en el mercado con las noticias recientes que algunos bancos están cobrando hasta 9 reales para liquidar un PIX. Y esos lo pueden hacer, ¿no? Tiene que ser persona jurídica, a las personas naturales no le pueden cobrar. Y lo que va a ganar es el volumen de transacciones. Entonces, ¿cuántos son capaces de negociar con eso con los bancos? Pero en realidad, en el peor de los casos, están cobrando hasta 9 reales. Hay una discusión de e-commerce que me parece que ustedes tienen que sufrir eso un poco, la cuestión de existencia. Para yo liberar más productos, yo preciso de un crédito con aquella empresa o persona o cliente, el cliente mínimo que le doy para facturarlo el futuro. Entonces imaginemos que para vender más y consumir más límites, yo preciso un cierto tiempo para liquidar la factura. El proceso del PIX, una vez que pagaste, se liquidó al momento y entonces una discusión de liberación de crédito. No estoy ni hablando de
simplificación del proceso de e-commerce. Estoy hablando, de hecho, de procesos más complejos sobre procesos internos de back procesos. Reconciliación bancaria es más fácil, porque en el Pix podemos colocar muchas. Acá te colocas ya informaciones del cliente, del producto en sí, como cuando vuelva el pago, tú sabes reconciliar eso en tiempo real. O sea, es una bueno hacer esa conciliación. Cuando hablamos de tarjetas, en todo el procedimiento es mucho más difícil. Cuando hablamos de cobranza bancaria a través de documento físico, el boleto, ¿no? El que dijeron, el PIX parece simple, el proceso parece simple, es muy bueno, pero te trae algunos puntos de preocupación en materia de la implementación. O sea, tenemos que discutir cómo va a ser el proceso de vuelta de ese dato, porque hoy el boleto, inclusive los procesos son hechos una vez por día. Y el banco haciendo liquidación a veces de estos cobranzas domiciliar bancarias hasta 2 veces por día. Ahora, PIX es online, entonces preciso preparar todo mi sistema, mi RP, para poder entender qué es lo que está pasando y conectar todas las puntas. Entonces me parece que tenemos un invitado hoy que lo hicimos, él puede hablarnos un poquito más sobre la necesidad de todo ese proceso, porque tiene que, todos los valores que eso nos trae en ese proceso online, es un proceso súper interesante. Vamos a hacer una discusión también de dinero, que es en este segundo semestre de este año, se implanta el PIX-SAC. El mercado minorista podrá hacer retiros en un PM con un costo muy bajo, disminuyendo esa tasa y estimulando entonces que las personas puedan participar más y paren de usar, porque el papel moneda es muy caro. Nosotros participamos de algunas discusiones con el Banco Central, critican mucho los procesos porque Brasil gasta hoy con tránsito de dinero, movimentación de billetes, seguridad, proceso de retiros, más de 10 millones de reales por año. Entonces, el costo simplemente para operar el papel moneda. Entonces, es un costo muy caro. Y la cuestión de liquidación rápida. Entonces, juntando todas esas cosas, es muy claro que el PIX, además de que sea un método más nomás, tiene un rol muy importante dentro del ecosistema financiero brasileño y de las industrias para optimizar costos y simplificar procesos. Otro aspecto que se va a encajar un poquito más en todo ese proceso que es la ejecución de Open Bank, pero eso va a quedar para otro video. Ahora quería pasarle a los compañeros Ignacio Dantas, que fue una persona que participó de un proyecto junto con nosotros para implementar PIX. Ustedes fueron pioneros. Bienvenido, Ignacio, y contigo la palabra. Ignacio, que debe tener el micrófono cerrado. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes las experiencias que tuvimos con el PIX. Yo soy Ignacio Dante, soy gerente del proyecto Conexión Digital de Neo Energía, uno de los proyectos más grandes volcados a la mejora de la experiencia de los clientes y los canales digitales. Es un proyecto de investigación y desarrollo financiado por la Autoridad de Telecomunicaciones. Tiene una duración de 42 meses y quería hablarles sobre nuestro trabajo que hicimos con el PIX y comentarles un poco sobre Nieve Energía, que es diferente del de ustedes. Somos del área de utilities, de corriente eléctrica, trabajamos con generación, transmisión y distribución. Tenemos mucha oportunidad y cuando vemos el PIB, es algo que nos trajo muchas mejoras para la empresa y para los clientes. Voy a comentarles cómo fue la jornada. Enrique habló sobre el lado teórico. Lo teórico es muy bueno, pero ¿cómo es la práctica? A veces es un poquito diferente, más duro. Y esta experiencia que les traigo aquí fue la idea de crear el PIX. ¿Cómo surgió esa idea de crear el PIX y trabajar en el proceso de conexión? Teníamos algunos rubros relacionados a medios de pagos digitales y discutiendo con el negocio y financiero, el área de negocios que trabaja en la parte de cobro y emite las facturas, las cobranzas bancarias, y el área financiera y negocio evaluaron
la contribución del PIX, fueron trayendo, comunicando la idea. Y entonces apareció la oportunidad de que, bueno, ¿y eso qué le va a agregar alguna cosa a los clientes del sector de energía? ¿Algún beneficio, no solamente para los clientes, sino también para el negocio en sí? Y ahí empezamos una jornada interesante de pensar, fue la mejor experiencia que quiero traer. ¿Cómo creo esa interfase? ¿De qué forma? Para que los clientes del sector de energía, y esa jornada fue siendo construida junto con nuestros, idealizando cómo sería nuestro producto para los clientes. Es interesante verlo, ¿no? Porque muchas veces encontramos que crear un producto, ahí tiene que haber una idea maravillosa y extraordinaria para poder entregarlo. Tiene que ser simple. Entonces, no puede ser que puedo entregar un Pix a un cliente que va a solamente a pagar solamente el cuenta de energía. Que no es un cliente digital. Entonces, creamos una estrategia de pensar en clientes digitales para crear el primer MVP y, sobre esos clientes digitales, nos centramos en clientes que recibían la factura electrónica por email. Entonces, esos clientes que tienen débito automático son buenos proyectos que agregan al negocio de energía, porque nos garantizan ese compromiso digital. Con base en eso dijimos, bueno, interesante, definimos el perfil que queremos actuar, son clientes digitales que ya reciben la factura por email, pero ¿cómo modelamos esa factura de forma simple para el cliente? No quede cambiando mucho la composición de la factura, porque hay muchas importaciones que hay que colocar sobre impuestos. Ustedes ven la cantidad de informaciones que están ahí. Y las personas normalmente se pierden en todas las informaciones. Entonces queríamos simplificar para no que generar más informaciones, para no generar más dudas que respuestas. Entonces, viendo toda la experiencia del cliente, construimos la idea y el modelo a través de un grupo prototipo de qué es lo que sería hasta esa implantación del PIX. Entonces, cuando fuimos a ver los números, los temas financieros de lo que el PIX podía traernos al grupo, nosotros evaluamos una oportunidad financiera de que nuestros clientes, el medio de pago, muchas veces tarjeta de crédito, débito, tenemos una tasa que pagamos a los bancos, al socio comercial. Esa tasa sería una tasa inferior y eso nos traería un resultado operativo y una velocidad muy interesante para nuestro flujo de caja y para algunos servicios. Porque si yo tengo una información online, esa información es algo que me va a agregar utilidad al call center, al equipo de gente de campo, cómo integramos la operación desde el envío de una factura hasta tu call center, hasta yendo para realizar una reconexión de corriente en el cliente. Entonces, todo ese enlace de las cosas diferentes es muy importante cuando estamos haciendo un MVP y pensando en la estrategia del producto. Además de todo eso, lo que trajo esa facilidad de esa conexión es el compromiso de la persona, es un equipo unido, pensando en cómo generar una solución para el problema que teníamos. Porque fue puesta una idea de cómo llevaríamos el Pix hasta nuestros clientes y tenemos que pensar una solución en toda la jornada del cliente. La tecnología vino para ayudar. Entonces, si nosotros no tuviésemos la tecnología hoy, las facilidades, integraciones y nuestros socios comerciales no conseguiríamos llegar a entregar el Pix en el periodo propuesto. Entonces, pensando en ese sentido y viendo los grandes números, tuvimos más de 14.000 horas dedicadas, 5 socios comerciales de la solución, banco, desarrolladores, la empresa que enviaba las comunicaciones, porque tenemos la parte de corredor de mensajería. Entonces, varias áreas impresas también participando diariamente, 10 áreas internas, porque no era algo que yo hacía una reunión y idealizábamos, colocábamos todo en el papel y después nos volvíamos a conversar después de un mes. No, nosotros teníamos el desafío de entregar el PIX junto con el Banco Central, 16 de noviembre. Y nuestro equipo de gente con ese engagement
hizo que ese sueño, esas ganas de entregar ese producto, lo hiciera realidad. Y fueron 88 días de proyecto, trabajando intensamente. Imagina lo siguiente, es algo nuevo para todos. Entonces, dependiendo de la empresa, el sector, para los bancos, cuántos desafíos nosotros tuvimos técnicos, con problemas de integración, de documentación. Hoy tenemos una documentación del banco informando cómo tiene que ser el código para crear el PIX. Al día siguiente cambió por una nueva versión, con actualización online, pero el dedico del equipo nuestro muy dedicado continuó, teníamos una PO muy buena y con foco en entregar ese producto. El área de recaudación, eh, ¿qué es lo que precisamos entregar? Y la forma como precisamos hacerlo. Y recogimos volcar para conseguir alcanzar el objetivo. Y de profesionales directos, indirectos, tuvimos más o menos 60, pero yo te diría que son muchos más, porque muchas veces había un problema en el momento del código, ¿no? Problemas de ciberseguridad para pensar lo que estaba pasando de vuelta, porque la información no llegaba a hacer pagos de Pix. Nosotros tuvimos oportunidad de, el momento del lanzamiento del Pix, unas semanas antes, hicimos la prueba del pago del Pix con algunas empresas, fueron elegidas específico para eso. Y nuestro banco nos recomendó y fuimos una de las empresas socias que agarró la oportunidad de probar el Pix antes del lanzamiento. Entonces ya conseguía hacer pagos, transferencias para otras personas antes del lanzamiento oficial del día 16. Entonces, esas alianzas con todas esas facilidades de integración fue lo que marcó la diferencia en el proyecto. No sirve de nada solamente traer una idea, escribir en el papel algo, eh, si no tenemos todo el equipo comprometido con el mismo objetivo, no llegábamos. Fue muy bueno, una experiencia muy buena. Claro, mucho sudor, mucho trabajo para poder entregar ese trabajo. Finales de semanas, noches no dormidas, discusiones con socios y bancos. Próxima diapositiva. Entonces, ya comenté un poquito para ustedes. Los equipos se reunían, estábamos hablando de estábamos apoyando la metodología Agile. Teníamos discusión, replanificación, identificando problemas. Los problemas eran identificados y resueltos o en el mismo tiempo o al día siguiente. Entonces, tener a alguien que tenga un acceso fácil entre las áreas, que consiga hablar con el agente de TI, al agente de Telecom, un tercero, un banco, un squad, como se marca toda la diferencia. Y porque el problema es diario, porque si no estamos comprometidos, no conseguimos entregar. Porque los problemas son diversos, se vira una pelota de nieve y si no podemos conseguir con proyectos si no los agarramos al inicio. Esta estrategia, la definición de la estrategia y la alianza con los proveedores y terceros también. Pero muchas veces que unos proveedores tenían problemas con código, otros, un aliado ayudaba. Entonces, esa integración era importante, no importa si de quién era el desarrollado, porque estaba todo el mundo comprometido para descubrir dónde está el problema en el código para poder entregar. Y eso fue un momento muy interesante, aunque mucho estrés, fue muy bueno porque esa sinergia hizo con que nosotros conseguimos identificar los problemas, resolverlos de forma amplia para que el producto caminase de forma más ágil. Ya hablé un poquito de la cuestión del sistema Agile. Bueno, eso es la vida de una empresa de transformación digital, es lo común. No podemos pensar en proyectos transformacionales que demandan un tiempo para contratar, desarrollo. La tecnología va cambiando y el mercado cambió, las personas cambiaron, la tecnología cambió constantemente. Entonces, si no pensamos de forma ágil de cómo entregar las cosas para atender a nuestros clientes, nosotros vamos a quedar atrás independientemente del área, porque el cliente está cada vez más exigente comparando con otras empresas, está evaluando el tipo de atención y cómo relacionamos con ellos.
puede parecer que no sea algo importante. A partir del momento que uno recibe un email, un SMS, una información de cualquier canal de atención, la forma como está inscrita esa información, si es hola, buenas tardes, querido y buenas noches, todo eso marca una enorme diferencia. La forma de que nos comunicamos es diferente y tiene que ser personalizada para poder alcanzar ese público y hacer con que el cliente sea cautivado y se sienta a gusto en el trabajo del día a día de él. Entonces, todo el mundo tiene eso, dice, ¿cómo entregar un buen producto? No puedo hablar de no tener un equipo comprometido, un área de comunicación, dando todo el apoyo para crear una comunicación adecuada. No hay que como hablar de la gente de TI que está por detrás, el background, programando, haciendo el backend, integración con APIs, web, sistemas legados. Esto es una parte más técnica que decimos, no quiero ver hablar en la vida, pero todas esas cosas son necesarias y son importantes para poder entregar un producto. Y la persona que es el PO haciendo aquel rol de llevar, darle el norte, para qué lado tenemos que ir, lo que tenemos que entregar, no dejar que la persona se desanime. Todo ese conjunto es lo que nos garantiza la entrega y la calidad de un producto, que fue lo que nosotros nos hizo alcanzar la entrega del PIX. Tuvimos alianzas, trabajo duro y conseguimos ser pioneros en el sector de energía para cuando lanzando el PIX para los clientes. ¿Y qué es lo que ganó el cliente? Una no forma más de pago. Tuvimos un momento de la pandemia al inicio, tuvimos situaciones críticas, pero el momento de la pandemia, el momento que le ofrecimos las nuevas formas de pago digital para los clientes, eso generó una facilidad para ellos. Nosotros emitimos más de 2 millones de facturas vía Pix para los clientes y nuestra idea es generar facilidad, no solamente para el cliente digital, pero para el cliente que quiera continuar ese medio de pago tradicional usando la tradición. La experiencia tiene que ver con el cliente y no la tecnología. La forma que tú tratas y entregas y todo lo que tú haces tiene que centrarse en el cliente, porque si no hubiese entrado en la cabeza del cliente, tu producto no va a generar el resultado esperado. Toda esa historia, toda esta conversación de 88 días fue corta. Yo lo hice, resumí para contarles un poquito qué fue lo que pasó. Y este proyecto fue un proyecto muy interesante y nos trajo buenos resultados para el grupo. Ujú. Entonces, los consejos que les dejaría sería, pensemos simple, quitemos la burocracia del proceso. Nosotros como empresa estamos en un sector hace X años, tenemos mucha burocracia que nos dijeron que servía y pasó a ser una verdad hasta hoy. Y si le preguntas a alguien y le decimos, bueno, es verdad, pero no hay ningún histórico, ninguna información, simplifiquemos. Si el cliente no quiere saber de burocracia, quiere saber de simplificación, simplifiquemos todo eso. Pensemos en cosas simples entregados a través de NVP, productos ágiles. Porque tengamos un MVP, vamos a tener un producto simple, vas a poder probarlo, evaluar la calidad, entregar. Nunca, pero nunca desconstruye la idea de la persona que está alrededor tuyas. Trabajemos en la construcción, en el aumento de la idea. ¿Para qué? Para que las cosas fluyan de forma tranquila y todos seamos colaborativos en la entrega de un producto. Y tengo las áreas también aliadas, dependiendo del área que seamos, de financiero, de negocio, área de TI. Esas áreas tienen que estar integradas y con el mismo objetivo. Sin ello, no hay producto, no hay cliente feliz, no hay nada. Entonces, no sirve de nada creer que solo una persona va a cambiar el mundo, porque una persona empieza, pero si no traemos a todo el equipo juntos, vamos a tener una gran dificultad y vamos a tener mucho estrés para poder crear ese cambio. Eso es todo lo que tenía para comentarles. Quería agradecer la oportunidad. Espero poder compartir la experiencia hablándoles sobre la importancia de todo esto. Algunas cosas me parece que sabían, pero son cosas importantes y no podíamos dejar de creer en eso, porque eso marca la diferencia. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, gracias Ignacio, Dalonche.
Ariane, muchas gracias por tantas informaciones interesantes y relevantes, conceptual y práctica también, nos trae muchas lecciones aprendidas, que a veces son cosas que parecen obvias, pero a veces se nos saltan. Y a veces, sobre todo con proyectos tan objetivos, nadie sabe perfecto cómo está funcionando. Entonces, felicitaciones por el proyecto de ustedes. Agradezco a todos ustedes por la participación y aceptar la invitación y compartir todo eso con nosotros. Y los espero en las próximas lives, una live más mañana de tarde, un encuentro con la participación. Cuento con la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias. Try to fight it, but it's never enough.